Cuando en la película empieza con la conclusión de no hay que matar a ningún ser vivo, cuando hablan de la cabra y hablan del monje, ahí como la conclusión divergente es malo matar. Cuando en la convergente sería ¿qué pasa con la vida, con la muerte? Como que ahí habría preguntas. Pero ahí hay como la escenificación de los niños que se les habla de cuentos y sacan conclusiones de niños. Entonces, ¿cuántas veces nosotros se nos cuenta un cuento, sacamos la moraleja, pero aún la moraleja tiene los valores de la divergencia, como de lo bueno y de lo malo, en lugar de qué es lo que la diferencia de la lógica de supervivencia a la lógica de conciencia, que es explorativa, ¿no? Lo que ahora se decía, es la exploración, es la pregunta, es generar preguntas, no generar esa respuesta como final y que me queda como cristalizada de, ya lo he entendido, esto es tal, sino esto he entendido y lo que se estaba diciendo es como si todo el proceso de Buda es porque ha ido explorando sin ese drama. Cuando salen números como 9 años después de la muerte, aparece la vida, entonces como que todo tiene un propósito y en ese propósito algo de ese abstracto necesita todo un proceso para que luego se manifieste. Y por tanto esa carta de hay en algún lugar ese viaje para reconocer, ¿no? Es como si la película en ese reconocer a ese lama que murió, en otro es como estar reconociendo esa divinidad, ese aspecto esencial en aquellos que nacen. Ese sueño, cuando dice un niño nace un año después de la muerte, ¿no? Entonces digamos que ahí es cuando lo que se ha dicho de ese... Y luego se encuentra a los 9 años. Por tanto, es como ese tiempo nos está hablando de las gestaciones abstractas que necesitan su tiempo en lo lineal. Por eso cuando la identidad quiere resultados como rápidos, no nos estamos dando cuenta de que todos estos procesos son a niveles muy grandes y tienen procesos muy a largo plazo y sentir, digamos, que se está gestando, que se está en esa no existencia para la existencia. De ahí esa casa vacía, bueno, esto que se decía de encontrarse la madre. Aquí para mí es una muestra de esta pareja, de una función materna y paterna madura. Porque es como si ese padre y esa madre, que ella es matemática, por tanto tiene como toda esta, ¿no? Es decir, los dos tienen integrados al vacío, a este cero, porque ella como matemática y él como arquitecto de esa casa vacía. Por tanto es como si los dos, en esas manifestaciones lineales, uno matemático y el otro arquitecto, están mostrando una percepción ya de la realidad, de cómo se genera la realidad, de cómo se generan los números, de cómo se genera el espacio. Entonces es como si esa pareja es una pareja madura porque recibe la vida con esa obertura de decir qué es lo que tiene que decirme. Entonces, como estar abiertos aún con toda la resistencia del padre y que de alguna manera ahí cuando hablamos de la función materna, que es este sí, y el padre ese no. Entonces en esta película se ve esa función materna que dice sí, sí a leer el cuento, sí a ir a ver a los monjes, sí a... Y llega un momento... mientras que el padre está como más como decir el no, desconfianza, ¿no? Cuando hablamos de esa función materna, confianza, y esa función paterna, desconfianza.
Ahí, digamos, los dos actúan en esa confianza de sí y en esa desconfianza sana de vamos por pasos. Pero es curioso que en el momento en que ese padre hace esa función de preguntar, de cuestionar, de desconfiar, y por lo que le ocurre con la muerte, luego es el que él va a generar ese movimiento a ir más allá de la madre, y ahí es la madre que va a ser conservadora. Y ahí es cuando esa función paterna y materna es esa función materna de sí, 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 sí. El padre, bueno digamos, paso a paso, y después se van a volver, porque luego va a ser la madre la conservadora, la que dice no me vais a dejar, la que no, 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 y luego es el padre el que dice sí. Y ahí en un momento al final, cuando ese padre, cuando ese hijo tiene que pasar por el puente, que ya lo van, digamos, a investir como reencarnación, y el padre le dice, le tenemos que contar una historia a mamá, ¿no? Entonces es como si esa función paterna tiene a esa función materna para decir, le tenemos que mostrar a la materia, le tenemos que mostrar al elemento conservador que podemos ir más allá, que hay un futuro, que al comienzo ha sido como ese crédito, que después ha habido todas las dificultades y que después una vuelta otra vez a la función materna de se ha logrado el resultado final y hay esa confianza. Entonces ahí esa función materna de leer el libro. En la historia de Buda, cuando pone ese elemento de que la madre se llama Maya, Maya es ilusión. Por tanto, todo ser viene de esa no existencia y va a ser encarnada por ese elemento positivo, cuando ayer hablábamos de esa no existencia y esa existencia. Somos concebidos, nuestra madre es esa concepción material, ¿no? Es decir, cuando estamos hablando de este menos y este más, esto es Maya, nuestra madre, que es la que nos va a dar el cuerpo, nos va a hacer que tengamos esta encarnación. Esta encarnación que luego hay ese padre, entonces es cuando aquí tenemos ese padre, luego viene esa madre y luego aquí ya se va a distinguir entre la madre y el padre. Esa madre que muere y ese padre que quiere en el adonde del otro, el que tú solamente eres para lo que soy yo. Por eso cuando viene el adivino y le va a decir tú vas a ser, él va a ser algo con esos padres abstractos, el padre concreto dice no, no, yo soy su padre. Y ahí es cuando quedamos atrapados por esa ley del padre, por esa ley de la fidelidad al clan. Pero ahí tenemos todos esos mitos, por eso la familia está ahí como nuestro mito que va a ser nuestro techo. Igual como esos padres nos generan todo lo necesario para la vida lineal, después van a ser nuestro impedimento. Ahí el impedimento de esa función materna me deja huérfano, por eso en todos los mitos, ¿no? Por ejemplo, el mito de Edipo, el mito de Moisés, todos son huérfanos. Por eso nosotros, en ese momento en que estamos demasiado con los padres lineales, no vamos a tener el conflicto territorial para ir más allá. Si no hay una orfandad, si no hay una falla, no hay un preguntarse sobre el más allá. Por eso la madre tiene que morir para dejar ese conflicto territorial, porque si esa madre, es decir, si uno se relaciona muy bien con la madre, uno nunca va a crecer. Y cuando digo tanto se relaciona bien como se relaciona mal, esa madre va a impedir el crecimiento. ¿Sí? Porque esa madre va a tender a mantener
a ese hijo como bebé toda la vida. Por eso esa madre tiene que retirarse. Entonces morir, en los mitos, morir esas madres son retirarse, retirar esa madre para que ese hijo esté haciéndose cargo de ese padre, que este padre, como todo padre, primero me va a mantener a ser lo que yo quiero de lo que él quiere que yo sea, y ahí toda la cárcel de oro que es el yo, la identidad es ese Buda en el palacio, cuando uno se cree todos los valores y todos los mandatos de ese padre. Está ahí, creyendo que el mundo pues está en lo bueno, en lo malo, y lo malo no lo tengo en cuenta, solamente estoy yo con una fidelidad de lo que son las cosas. Por eso el irse del palacio es la llamada, ¿no? Cuando uno tiene esa llamada de decir, sí, como niño, aquí mis padres me dan todo, me hacen, digamos, toda esa pertenencia, ese dármelo todo para no crecer, que van a ser todos los impedimentos para ir más allá. Si uno está atento y las llamadas están ahí siempre pululando para ver si se puede ir más allá, pues hay esas canciones donde te están hablando de que eso que tu madre, tu padre te dice lo correcto, pues suceden como lo que se hablaba al comienzo, ¿no, Raquel? De ese padre, esa madre, lo que te dice es cómo tienen que ser las cosas, y ahí el conflicto va a ser si yo salgo del palacio, salgo a explorar más allá de los límites de la familia, del sistema de referencias. Por eso cuando él está decidido a ir más allá, entonces se da cuenta de que los que quedan están dormidos. Es decir, ahí representa que él esa llamada la está tomando, está queriendo ir más allá, y cuando sale y ve que hay más allá, entonces cuando vuelve dice, esto ya no me lo creo. Que ahí serían todas las creencias de nosotros, que cuando volvemos a escuchar a nuestra madre y a nuestro padre decimos, bueno, sí, tú entiendes así la vida, yo entiendo que tú entiendas así la vida, pero hay mucho más allá. Ese sería el hacerse mayor, el hacerse, el agujerear esa célula narcisista de la tribu, del mito de tu madre y tu padre, donde uno está ahí defendiéndolo porque uno es en referencia a eso. Más allá, pues... Y más allá lo que hay es ese despojarse. Ahí las frases cuando él ve a los otros mendicantes, ¿no? Es como decir, le da todo eso que tenía mucho valor, lo cambia por la nada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que cuando nosotros hacemos el viaje iniciático, soltamos los mejores valores que nos han enseñado, lo que nosotros creíamos que era lo mejor, lo soltamos, y eso que tenía mucho valor, ahora lo cambiamos por nada. Que eso es lo que precisamente la familia es, ese cambio que nos dirá, pero ¿cómo vas a dejar esas ropajes, ¿no? El ropaje es todas mis creencias, todas mis posesiones, todo lo que yo creo que soy, y lo cambio por nada. Eso es empezar desde cero. Por eso el viaje iniciático me conecta con el cero, con despojarme de lo que en un momento era muy valioso. Y ahí hacer un camino de renuncia, de que eso no será. Y ahí es toda la época de desilusión, es la época en que uno no cree nada, se ha desilusionado, ha visto que su madre, su padre, no es que te han engañado, pero es como que no era eso, que es otras cosas,
que ya no solamente tu padre, tu madre, sino el sistema, todo. Y entonces ahí viene esa depresión de decir, bueno, entonces el mundo está loco, o esto ahora cómo me puedo fiar otra vez del mundo. Entonces todo ese estar ahí desnutrido es como esa pulsión de muerte de decir, pero bueno, esto tiene algún sentido. Es decir, si me han engañado, si yo he estado engañado, si yo he estado viendo las cosas de una determinada manera y ahora esto no es, ¿qué es? Pues me muero. Todo ese camino de los mendicantes pues son todos esos despojarse de esa renuncia, de decir esto no sé lo que sí, pero esto no. Y eso es pues sí, está hecho desde dónde, ahí la diferencia de los mendicantes a él en esa cobra. Estamos hablando del pago. Es curioso que venga una cobra, es decir, la vida nos cobra. Si uno paga, nos cobra, no lo pagamos, ¿sí? Es un pago, porque ahí está haciendo como el pago de deshacerse de sentarse, de nada, de hacer otras cosas de lo que antes hacía. Ese es un estadio del viaje donde uno está pues en esa renuncia de no sé si esto va a servir para algo, si va a ser bueno, pero sé lo que no. Y ahí hay todo un camino. El camino va a llegar un momento en que hay otras personas que no lo hacen como de modo genuino, sino que van a renunciar por renunciar. Y ahí es cuando los mendicantes y él, la diferencia es que él está explorando, él está genuinamente queriendo saber, queriendo ir más allá de los límites, mientras que los otros se cristalizan. Por tanto, los otros representan los paradigmas de la religión, de la ciencia, de todo, que están en su modo, que estamos haciendo lo correcto. Él, como en esa ciencia negativa, él está explorando y no se queda con ningún paradigma, y es precisamente cuando en el viaje iniciático va a encontrar esta herramienta, pero siempre va a ir más allá. Por tanto, las personas que quieren que se quede ahí van a dejarlo solo, van a decir no. Ahí es cuando ese paradigma o ese yo, podríamos decir, que ha visto esa cobra, ¿no? Es decir, ¿cuántos de nosotros hemos visto milagros y aún así no nos lo creemos? Como que en cualquier momento desertamos. Por eso desertar es encontrar en el otro que me lleva más allá, y ahí yo no quiero ir más allá, sino que me quiero quedar con la última teoría, con lo último que he encontrado, porque ir más allá me hace encontrarme con ese cero, con esa soledad. Por eso ahí tenemos pues los 40 días del desierto, pues ahí es cuando se va y todos los otros pues se quedan y uno queda solo. Por eso esa soledad va a venir en el proceso, porque uno queda solo de madre, uno queda solo de padres, uno queda solo de las personas que ha encontrado en sus primeros paradigmas más allá, solo, ¿no? Es un camino de esa soledad, pero que, bueno, que ahí nos tenemos que unir para ver que esta soledad no es estar solo para estar solo, sino para compartirlo, para nutrirnos, para ver cómo generamos una mayor comprensión, cómo renunciamos y cómo nos nutrimos, cómo renunciamos y cómo nos nutrimos. Pero ahí va a haber, digamos, todas las deserciones, porque hay cosas en las cuales me lleva a un desafío y el otro pues no se va a quedar. Por tanto, Buda va haciendo todos estos caminos, estas soledades, y en el árbol, por tanto, el camino del medio es ver las polaridades, ver cómo me polarizo, cómo se polariza el contexto con lo que es bueno, con lo que es malo, con lo que debería ser,
Y el camino del medio no es que sea medio, porque ahí vienen todas las distorsiones de que ni estoy enfadado ni estoy triste, estoy en el del medio, y no es el medio por ser el equilibrio. La cuestión, la palabra clave no es equilibrio, el camino del medio, sino es esa exploración de un polo, de otro polo y otra cosa. Entonces, porque si no, la mente es cuando, pues si no es, si tengo que despojarme o tengo que coger, bueno, pues ni cojo mucho, ni suelto, ni renuncio poco. Es decir, ¿sí? Que en el mundo espiritual entienden el camino medio de, pues me podría enfadar mucho, pero no hace falta enfadarme mucho, o lo acepto, pero bueno, tampoco no puedo aceptar todo. Entonces, bueno, entre que lo acepto y me enrabio un poco y ya está. Y eso es lo que ha quedado como una distorsión del camino medio, cuando el camino medio es un polo, explorar un polo hasta el límite, explorar el otro hasta el límite y ver que esos son la respuesta de hoy a funcionalizar, a darle una resignificación a la rabia, una resignificación a la renuncia, una resignificación al tomar, a una resignificación al soltar, porque cada vuelta el yo va a decir soltar, sí, yo ya suelto, sí, pero ¿qué soltar? Soltar es ese medio del 4.0, donde no sé lo que es soltar. Pero entonces alguien dirá, no sabes qué soltar. Pues yo pensaba que tú sabías. Y son esas conversaciones de no sé, ¿no? Es como la pregunta de ¿crees en Dios? A alguien que su vida es Dios. Entonces, una respuesta inteligente, ¿qué tendría que responder una persona que dice que toda su vida está en torno a Dios y le preguntan, ¿crees en Dios? El camino del medio sería ese que sí lo sé y no lo sé. El qué es lo que sé y qué es lo que me falta por saber, y por tanto ese camino de que no creo en Dios porque creo en el momento en que lo creo, como crear a cada instante, en ese vaciarse y tomar. Cuando viene la escena de encontrarse con las tentaciones, pues ahí también, como ve esas tentaciones, desde la religión quedaría como que no son esos pecados que uno no tiene que seguir la tentación, o es la tierra la pongo como testigo. Entonces, esta palabra de poner la tierra como testigo en esa posición del Buda de tocar la mano en la tierra, es como soy de testigo. Testigo es alguien que está observando. Cómo observo y cómo estoy asumiendo ese receptor tierra y cómo reconozco esos pecados en modo que todo es un error o todo es un pecado en el sentido de esa divergencia a explorar. En ese árbol, ahí es cuando estamos hablando de la octava, que son los si-dos. Los si-dos es cuando parece que yo ya estoy iluminado, ya estoy sabiendo, y luego viene esa tentación, viene esa apariencia, y yo tengo que estar ahí diciendo, no, esto es otra trampa, es otra trampa mucho más sutil, mucho más del detalle. Y ese serían todos esos, ese lugar de la octava donde tengo que ver, ¿no? Lo que decía antes de ese yo estoy haciendo algo, mi identidad haría esto, ahora viene esta respuesta y soy testigo, soy el personaje, soy el actor, soy el productor, soy el espectador. Por eso en esa imagen cuando se pone delante, es en ese delante que parece como que el otro dice yo soy tu casa, y es no, tú no eres mi casa. Yo estoy habitando una casa que va
no en esa tentación, no quiere decir que veo la trampa. Por eso cuando estamos ahí explorando las trampas del yo con su falla, ahí estoy no permitiendo que el yo ocupe la casa, sino vaciarla. El yo ocupa con su creencia y es, no, tú no eres el que mora mi casa, sino yo. Y ahí hay ese yo convergente. Y sería en cuanto a Buda. En cuanto a la familia, bueno, Buda en ese momento, digamos, el estar, cada momento en que nosotros vemos la trampa del yo, somos Buda. Es decir, esa cuestión de estar iluminados no es una cuestión de estar iluminados, sino iluminado es porque veo en lo que pasa la trampa del yo, veo el pecado, veo el error, veo el desafío y ahí soy Buda, ahí tengo esa iluminación. Por tanto, no es un estado, porque cuando queda ahí Buda parece iluminado, como si yo tuviera que estar iluminada, como que va a haber un día en que me voy a iluminar. Y no, ahí viene la distorsión de endiosar estados, de poner en ideales, como decir, cuando llegue a comprender, cuando pueda, cuando realmente quiera, no, es un pulso diario, donde cada día, en esos momentos en que nos hemos detectado y nos hemos atrapado en viéndonos atrapados por el yo, pues ahí hay un Buda, hay un insight, que ese es esa sorpresa, ¿no? Por eso la sorpresa, la maravilla, ¿no? La palabra maravilla es sorpresa. Entonces la sorpresa sería lo más cercano a ese estado iluminado, estar sorprendido de lo que estoy viendo, de lo que estoy sintiendo, de lo que está sucediendo a través de mí. Ahí es como si estuviera, ¿no? Como lloviendo flores. O en modo más tecnológico, Matrix con el chuc, 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 ¿no? Con todos esos números, ¿no? En el aspecto más bucólico, las flores o los números, decodificando la realidad. Y la familia, pues eso, una familia, una pareja que se ama, una pareja que se desea, una pareja que se escucha. Por tanto, interesante esta pareja madura con este hijo que tiene como que lo toman a este hijo como alguien que le da recursos, esa madre que le da recursos, ese padre que lo acompaña en ese viaje. Por tanto, ahí muchas de la función materna y paterna se representan. Y hay química, ¿no? Hay química entre ellos, es decir, que se desean, que hay amor, que hay... Y esa muerte, que cómo se acompaña en esa muerte, ¿no? Cuando esa función materna, cuando le explica, bueno, estas cosas van mal en el negocio del marido, ella dice todo va a ir bien. Entonces ahí encontramos un femenino que confía que va a ir bien y un masculino que está procesando toda esa desconfianza de qué pasa, de qué es lo que va a ocurrir, como algo de lo desconocido. Por tanto, ahí también él muestra ese principio masculino enfrentándose a ese cambio y a esa transformación. Ahí es cuando el padre y la madre, cuando lo dejan con los monjes, ahí es como una representación de cómo madre y padre permiten que vayan más allá, ¿no? Que ese es lo que decíais, que sorprendía precisamente porque el padre y madre maduros pueden, digamos, coexistir con ese me quiere mi hijo y yo soy muy importante, pero también le abro al mundo para que encuentre otras cosas y ahí yo le leo el cuento y veo que me cuenta y ahí toda esta comunicación, ¿no? Ir más, como dejar explorar y esa exploración de esos padres que dan ese permiso
a ir más allá. Con luego pues este movimiento materno y paterno, de ese movimiento materno de la materia de retracción para un nuevo impulso. Entonces ahí es cuando se vería esa contracción y esa expansión. También algo interesante es cuando están ahí diciendo ¿será uno o el otro o el otro? O ahí es cuando vemos ese o que la película nos muestra que es este y esta. Ahí es cuando esa y ya no es esa pregunta donde los niños y como niños compiten, ¿no? Ahí el femenino yo soy la que, ¿no? Entonces ahí se ve ese concreto femenino de yo soy la elegida, yo sí, vosotros sois unos tontos, ¿no? Y bueno, y ese masculino pues que están ahí y al final son todos, ¿no? Ese I y ese I y ese I. El monje, cuando estamos hablando de la muerte, en la pregunta ¿se puede elegir la muerte? Bueno, en ese monje nos está mostrando cómo tenía la misión de encontrar la reencarnación y cuando lo encuentra dice, ya está, mi vida ya tiene su propósito, doy, digamos, el relevo, ya lo que tenía que hacer ya está, y entonces se sienta y muere, ¿no? Pues ahí también nos mostraría, si tuviéramos ese propósito, ahí lo que no cuadra mucho es porque tiene que estar enfermo, ¿no? Es como hay un elemento, no sé si lo tienen que poner porque si no sé, ¿no? Es un elemento ahí distorsionante, porque es como decir, tiene que estar enfermo para morirse, o tiene que estar cansado, o tiene que estar de alguna manera para morirse, como si no pudiera estar, ¿no? Por ejemplo, ahí en la escena de cuando llegan a Estados Unidos, el joven está cansado y él está descansado, ¿no? Cuando hablamos de ese cansancio, estamos hablando de que alguien, es decir, si ese monje le damos el crédito de que pues, algo sabe de la conciencia y del cero, es como que podía estar descansando, podía estar en el avión y podía estar durmiendo o estar meditando o estar, ¿no? En eso que muchas veces hablamos de estar cansado. Ahí, pues, no sé por qué ponen este elemento de estar enfermo, de la píldora, de tomarse el medicamento, de estar cansado. Pero sí que si lo tomamos en ese aspecto de la muerte como una culminación del propósito. Cuando el niño y el padre van en el viaje, ahí es interesante cómo el padre está con el hijo, ¿no? Cómo esa función paterna es dejar espacio para decir yo voy aquí a mirar la cúpula y tú vas a estar por ahí dando vueltas, ¿no? Entonces como ese padre da esa confianza muy distinta a esa madre que acompaña de cierta manera más cercana a ese acompañamiento más lejano, y que uno podría en el drama decir mi padre se fue de picos pardos por ahí haciendo fotos y me dejó a mí suelto por ahí, cuando esa función paterna tiene otra cercanía o otra distancia, y que esa distancia masculina o de la función paterna no tendría que estar incorporada como algo lejano o como algo abandónico, sino como algo, como una visión de águila, que puedes estar allí porque yo ya te estoy viendo. Ahí es cuando, si el aspecto materno, que sería ¿esto es seguro o no es seguro? Pues si es seguro, pues ya abrimos para que el otro explore. Con la llamada también la función paterna que acompaña a ese hijo para ir más allá, y ese materno que está ahí
con esa resistencia que se corta la línea, ¿no? Entonces ahí es como una representación de ese materno, de se corta, es decir, es la función paterna que corta el cordón umbilical para que se corte la línea, se corte esa relación de apego, de dependencia, para que vaya más allá. Y ahí la madre suelta para que el hijo pueda ir más allá. También algo interesante cuando habla la niña de la proeza de su abuelo, eso que uno hace como respuesta puede tener sentido a quien lo hace o puede ser una estupidez, ¿no? Porque cuando la niña dice mi abuelo se dio de sacrificio a que un tigre hambriento lo comiera, ¿no? Y ella lo cuenta como, fíjate, mi abuelo, qué bueno, qué valiente, ¿no? Y el otro dice, oh, un estúpido, ¿no? Pues bueno, ahí es cuando estas genialidades o estupideces, pues no sabremos si el abuelo lo hizo desde un lugar de sacrificio como un sacro oficio, es decir, un oficio sagrado, entonces uno se sacrifica, o es la estupidez de esta bondad estúpida donde pues la religión, con todas sus renuncias, pues hacen esas renuncias estúpidas, insanas, que llevan a la perversión, que van a la muerte. Y por tanto, no es para tenerle ahí como decir, uy sí, qué valiente, sino que estúpido. Ahí sería como esa pregunta, ¿no? Alguien que renuncia a algo, que es eso, es una renuncia porque va más allá y en esa muerte hay una trascendencia, o es una estupidez, un quedar como que yo ya sé o ya puedo o voy a hacer algo extraordinario, pero en ese extraordinario uno se desvía, ¿no? Entonces como que este abuelo pues no sabemos si se extravió o no se extravió. Ahí hay la niña, entonces bueno, pero en su decir, ¿no? En su decir, sí, era un gran hombre, creyente y devoto, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, podía ser pues alguien que quedó con ese aspecto místico del sacrificio. Sí, ahí es interesante ver cómo esa religión, es decir, para el padre que tiene más esa visión, más sin este misticismo, lo que dice es que el coche se ha averiado y se tiene que arreglar, y se pone a arreglarlo. Y el otro lo toma como una señal. Entonces aquí también las señales las tomaremos como eso, como en esas supersticiones, por eso la religión o la espiritualidad puede tomar las señales como una superstición o como una excusa con el buen karma, con el mal karma, con la buena suerte, con la mala suerte, o como algo que se ha estropeado, tengo que arreglarlo, y en ese arreglarlo también yo estoy generando mi suerte o mi karma. Entonces ya no es dejarlo a, uy, esto tiene mal karma. Bueno, pues sí, ¿no? Si desde la lógica decimos, uy, esto he tenido un pensamiento catastrófico, esto tiene un mal karma, vale, pues tengo que hacer otra frase que continúe esa frase para generarme un buen karma. Es decir, karma es efecto. Entonces, en nuestras acciones estamos generando efectos que los vamos a ver. Bueno, ahí hay toques místicos, como que la forma está vacía, el vacío es forma, sin ojos, sin orejas, sin lengua, ni cuerpo, ni color, ni, se queda, digamos, en la nada, y ahí sería el nirvana, ¿no? Y ahí es cuando viene esa distorsión mística donde apunta a la no existencia en lugar de a una sincronización. Por eso ahí Buda no es budista, porque en el budismo o en la religión
uno se queda colgado de algo abstracto, de un dios que ha nacido de una virgen, de un Buda que se quedó colgado en el nirvana, pero no en todo lo que implica esa sincronización, que sí que es Buda, que sí que es Jesús, que sí que... Por eso Jesús, su historia, su legado, luego no concuerda con las religiones que dicen que transmiten su legado, sino como todo, ahí hay un retener, es decir, ahí hay una sabiduría, luego pues se retiene, se cristaliza y queda pues para otra cosa. Por eso el camino siempre está oculto, porque siempre está visible, pero después si uno no lo transita, pues queda en un conocer, pero sin ese estar viviéndolo. Por eso ese Buda pues no es iluminarte, sino es a cada instante que nuevo píxel, como una chispa, me lleva a iluminarme para que después, encontrándonos en nuestro contexto, tengamos esa lucidez de dar respuesta. Bueno, ahí es cuando la muerte pone un principio y un fin, y ahí la muerte es la que nos pone en motor para decir no tenemos todo el tiempo del mundo. Por eso existe la muerte. Es decir, si este cuerpo, si esta mente, si pudiera como estar muriendo y rehaciéndose, retransformándose y demás, pues no sería esa muerte. Por eso ponemos a la muerte cada noche de me voy a dormir y puede ser que este sea mi último día. Entonces a cada día le estamos dando el valor de que este es nuestro último día. Porque si a cualquier persona se le dice, si este fuera tu último día de vida, ¿harías lo que estás haciendo? Entonces de alguna manera nosotros tendríamos que responder, si este fuera mi último día, estaría haciendo lo que estoy haciendo. Ahora, si uno dice, uy, no, si yo supiera que me voy a morir mañana, pues estaría haciendo otra cosa, pues entonces tenemos que mirar de que no le estamos dando valor a lo que estamos haciendo. Entonces ahí tendríamos que preguntarnos si eso que decimos en el último, si dijéramos mañana nos vamos a morir, ¿con quién tendríamos que hablar? Si estamos con todos al día, pues ya he hablado con todo el mundo. Si he tenido, ¿no? Es decir, ¿cómo estar al día? Estar iluminado es estar con esa luz de estar al día, cada día, en todas nuestras cosas, para que cada momento, si fuera el último, sería el más glorioso. No tendríamos nada pendiente. Eso sería estar en este estado de gracia. Si nos quedan cosas pendientes, pues ahí no nos podemos morir. Entonces, es como decir, crédito. Entonces, de alguna manera, cada uno de nosotros tendría que decir, no, yo tengo que hacer aún muchas cosas, y ahí es cuando la vida me da ese crédito para, a través de esas cosas, tener esa vida y esa conciencia. Por eso, si solamente estuviéramos con el nirvana, sería, bueno, pues ya he comprendido que no hay nada que comprender y ya me podría morir. Pero es como decir, quien comprende eso, seguro que los que estamos aquí queremos crédito. Es que es esa paradoja de decir, uno tendría que estar dispuesto a morir hoy, pero por otra parte es realmente quiero crear esa muerte, o es que hay mucha vida aún por realizar. Pues vida, iluminarnos, y seguimos decodificando. Gracias por ver este vídeo, por querer ver muchos más. Todos estos espacios en que compartimos todos estos conocimientos para que sean prácticos. Impulsa esta propuesta dándole like, compartiéndolo, haciendo comentarios, bienvenidas preguntas, y ahí, expandiendo horizontes. Gracias.